El hombre que se moviliza por fe debe tener clara la doctrina, debe tener claro el principio, el fundamento, porque su fe no radica. Alguien me dice, uy hermano, pero ese milagro, ahora sí tengo fe. ¿Cómo así que ahora sí? Dígame, ¿cómo así que ahora sí? Está bien que diga usted, oye hermano, mi fe se ha fortalecido. Bueno, se fortalece por el oír, digámoslo así, por la palabra, por lo que ha sucedido, sí, claro. A uno le aprovecha el oír y a otros no. ¿Por qué? Porque no va el oír acompañado de fe. Vamos a considerar la palabra del Señor y tengo acá uno de esos pasajes que son pasajes que nos deben alentar en vez de desanimar. Son pasajes que nos deben fortalecer en vez de debilitarnos. Hechos de los Apóstoles capítulo 3, a partir del verso 1 se dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Es lo que dice el texto. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Vamos a orar. Les voy a invitar para que hagamos una oración. En este mensaje he titulado esta enseñanza, movilicémonos por la fe en Jesús. Pudiéramos decirlo de otra manera, movámonos por la fe en Jesús. Movámonos. Movilicémonos por la fe en Jesús. Oremos que Dios nos ayude al estudiar esta palabra. Invoquemos al Señor. Dios de los cielos, Padre, gracias te doy por todos los congregados en este culto, por todos los que están a esta hora, Señor, para oír tu palabra. Usa mis labios y ayúdanos a todos para entender la palabra, para que nosotros podamos actuar, podamos movilizarnos como es el tema trazado para esta noche. Movilicémonos por la fe y la fe en Jesús, que nosotros podamos movernos. Dios mío, cada predicador, cada persona que ha creído en ti, cada persona que ha entregado su vida, no importa si es nueva o es una persona que recientemente entregó la vida o lleva muchos años. Señor Jesús, que todos nos movilicemos por la fe en Jesús. Así que, Dios mío, ponga en nosotros esta palabra como en un despertar, como alguien que resucita, digámoslo así, como dice tu palabra, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Aleluya, que podamos despertar realmente a lo que es la fe en Jesús, el vivir en la fe en Jesús, el movilizarnos, el movernos en la fe en Jesús.
Ayúdanos porque hoy se requiere de predicadores que actúen por fe, predicadores que se muevan por la fe y personas que se alleguen a ti por la fe. Esto es muy importante, Jesús, porque este es el medio que ha establecido para que todos nos acerquemos, y no solamente nos acerquemos, sino que también recibamos, porque es a través de este medio que nosotros podemos entregar y también recibir. Así que Dios, ayúdanos, porque alguien acá puede dar o alguien puede recibir algo en esta hora, en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Digan gloria a Dios. Otra vez díganle al Señor, gloria a Dios. Vamos con vida, digámosle al Señor, gloria a Dios. Bueno, movilicémonos por la fe en Jesús. La fe es dinámica, o la fe en el creyente o en la persona lo mueve. Tanto así que la Escritura dice que si no lo mueve, su fe está muerta. Así es sencillo. La fe sin obras es una de las expresiones de Santiago en su carta universal. Dice, la fe sin obras está muerta. Quien tiene fe no permanece allí en la misma condición, en esa actitud de pasividad, llamémoslo así. No permanece en esa actitud, como alguien diría, distante, sin ponerle ganas, sin ponerle sentido a lo que hacemos. Vamos a tener en cuenta eso en esta hora. La palabra de Dios muestra en este pasaje que acabamos de leer, especialmente 3 personajes que hay que considerarlos. 2 de ellos, cuyos nombres es Pedro y Juan, son personas que ya han conocido el poder de Dios, ya han vivido experiencias con Dios, es decir, aventajan al otro en muchos aspectos. Pero el hecho de que sean los apóstoles, Pedro y Juan, y el tercero que se menciona acá, que es aquel hombre cojo de nacimiento, que se hace mención luego que tenía más de 40 años de edad, y que pues desde luego toda su vida había estado cojo. Acá se menciona y se muestra que no importa si la persona de hecho lleva muchos años o la persona es nueva en este camino. ¿Qué es lo que sucede aquí? Pedro y Juan van al templo, lo que diríamos al lugar donde se hace el culto, al lugar donde se ora, en el lugar donde se lee la palabra. Y se dice que Pedro y Juan iban al templo, o subían, dice que al templo, y se dice que iban a una hora que se le llamaba la hora de la oración, o era el momento de la oración, digámoslo así, un momento para orar. Aquí me llama la atención es en qué se ocupan ellos, en qué ellos están interesados, cuál es la finalidad de ellos, su razón de ser, y sirva esto para que nosotros también lo valoremos. Nuestra finalidad tiene que estar centrada en lo que es el culto a Dios. Bien hacen ustedes por congregarse, bien hacen ustedes por orar, bien hacen ustedes por adorar al Señor a través de cánticos. Es decir, por buscar, como alguien diría, la presencia de Dios. La fe debe movernos en ese ambiente. La fe del creyente debe ir más allá
de la necesidad del que tenga físicamente, por ejemplo, en cuanto a un tema de salud. De Pedro y Juan no se mencionan casos puntuales de enfermedades, no se menciona casos específicos de problemas que ellos tuviesen serios. Como alguien diría, me obliga a ir al culto porque tengo una enfermedad, o me obliga a ir al culto porque tengo una necesidad. Lo que debe movilizar a alguien que ha conocido al Señor es su amor por Dios, es su anhelo por estar en la presencia del Señor. Esto algunos lo han perdido. Alguien me decía, hermano, pero es que ¿cómo no buscar a Dios cuando uno está pasando por el momento más difícil? Creo que ahí es donde está la situación, que muchos están buscando a Dios en el momento más difícil de su vida. Y no es que Dios no les pueda ayudar o que Dios no les vaya a ayudar. Él puede y quiere ayudarles seguramente. Pero el tema no es ese, el tema es cuando la enfermedad ya no está, cuando el problema se solucionó, ya el Señor, como se dice, nos orientó, se solucionó el problema. Cuando la escasez ya no es escasez, sino que ahora es abundancia. ¿Cuál es la actitud nuestra? Qué bueno que el creyente o la persona viva por la fe y se movilice, que es el tema que he deseado. Dios ha puesto en mi corazón ese tema. Movilicémonos por la fe en Jesús, o movámonos, más sencillo, movámonos por la fe en Jesús. ¿Por qué no se mueve la persona que ha creído en Dios? ¿Por qué tiene que esperar pasar un trago amargo para moverse en esa búsqueda de Dios? Llamémoslo así. ¿Por qué tiene que esperar ciertas cosas o que alguien le empuje? Porque hay personas que dicen, pero es que yo no tengo quien me motive. Es como una especie de que alguien me esté jalando o que alguien me esté empujando. Dios permita que usted se movilice por la fe en Jesús y no lo movilice su dolor o su enfermedad o su escasez o la situación difícil del hogar. Uno ve personas que en esas circunstancias pareciera que ahora sí, pastor. Y aclaremos una cosa que algunos tienen que no coincide con la doctrina tampoco. Y es que algunos dicen, vea, Dios tuvo que ponerme una enfermedad para que yo lo aceptara. O Dios tuvo que permitir, alguien habla de la voluntad permisiva, pues eso nos lo hemos inventado nosotros, la voluntad permisiva, como que Dios sí tiene la voluntad, pero pues no le echemos la culpa a Él, pero sí, Él como que tiene la intención. Y el accidente, algunos hablan del accidente como la voluntad permisiva. No existe la voluntad permisiva, eso lo predicábamos en otro tiempo, cuando no conocíamos la doctrina, no teníamos claro el tema de la fe. Entonces pensamos en la voluntad permisiva, es decir, como que no queriendo pero queriendo. Dios nos accidentó, Dios nos puso enfermedades, Dios ¿qué? Como alguien decía, nos permitió que nos robaran, para no decir otra cosa. Algunos tienen esa mentalidad y dicen, hermano, vea, Dios tuvo que hacer conmigo y vea, por poco me mata, pero, y algunos por eso oran mal. Y algunos dicen, vea, prefiero que me quite la vida en vez de apartarme. Eso parece bonito, pero no tiene nada de bonito. Otras personas dicen, orando por alguien que no se quiere convertir, vea, que lo traiga como sea, que si lo tiene que traer cuadrapléjico, que lo traiga. Eso parece, eso no es el Evangelio. Es decir, esto no es una situación, mano, es que si Dios lo tiene que salvar, que lo salve, así sea, como se dice, tráigalo a las malas, como sea.
que venga como sea. No, Dios no anda en esa historia, Dios no anda por ese camino, o al menos no conozco ese camino en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento. Que Dios ande atropellando a la gente para que diga, ve, si ve, yo soy Dios. No, Dios anda invitando a la gente, anda, como se dice, enamorando a la gente, invitándolos, claro que sí. Pero la persona decide creer o no creer, eso lo hemos estado planteando esta semana. Entonces, el creyente tiene que movilizarse por la fe independientemente de las circunstancias que viva, independientemente de lo que le pase. Y no añore ni para usted ni para otro que le pase a alguien algo para que se movilice. No, eso no tiene presentación. Que lo movilice su amor a Dios. Eso sí. Que lo movilice el deseo de tener a Dios en su corazón. Claro que sí. Que lo movilice su confianza en que o su deseo de ser salvo, vamos a plantearlo así. Bueno, enamórese sí de la salvación. Es decir, de la trascendencia, ir más allá de la muerte, enamórese de eso. De hecho, ese es el planteamiento que Dios nos hace. Dios hace un planteamiento a que el hombre se movilice por la fe. ¿Qué obligaba a Pedro y a Juan a ir al templo? Primer punto que quiero que tratemos. ¿Qué los obligaba? ¿Qué los obligaba? Digámoslo, ¿cuál era la razón para ir al templo? Uno se pone a pensar, su anhelo de estar en la presencia de Dios es lo que uno puede determinar. Ellos no iban por otra cosa, no iban pensando en otra cosa, no iban pensando en, es decir, en el contexto de que aparece en el texto, no encuentra uno que ellos vayan al templo a otra cosa. Ellos van al templo es a orar, a hablar con el Señor y a oír al Señor. Van en ese ambiente, no van en otro ambiente. Y así es que en ese ambiente dice la palabra que era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. Interesante que lo fijemos en algo que yo veo que en esta enseñanza nos sirve y bastante. Que a este lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa. ¿Qué quiere decir? Que no era alguien, llamémoslo así, de visita en el momento, que apareció ahora. No, era alguien que, no vamos a decir vivía, pero sí podemos decir se mantenía. Lo dejaban allí, junto a esa puerta. De hecho, se habla de una puerta específica, que habían otras puertas para entrar al templo, pero era una, y en esta se mantenía ese hombre. Yo me hice una pregunta meditando en esto, y es la siguiente. Pedro y Juan ya habían ido al templo a la hora de la oración, a orar. El texto no me lo responde claramente, pero tampoco me lo niega. Es más, que cuando uno lo lee, cuando dice la hora de la oración, da a entender que había una hora en que se dedicaba para orar. Y acá se habla de la hora novena, precisamente. En otras palabras, se nota de que es como una costumbre que hay de ir al templo a cierta hora. Yo me he preguntado si ellos habían ido antes, aquel hombre que ponían a la puerta del templo estaría ahí.
La respuesta es obvia. ¿Por qué? Uno dice, claro, si lo ponían cada día y estos hombres tenían su hora de oración cada día, ¿qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que se mantiene aquí? La idea de que Pedro y Juan entran, se movilizan, por decir así, el lunes, y allí está el cojo. El martes, y allí está el cojo. Ubiquemos los días de la semana. El miércoles, y allí está el cojo. El jueves, allí está el cojo. El viernes, y así, el sábado. Y si fuese de sábado en sábado a la hora de oración, digámoslo, igual, este sábado, el otro sábado, a los 20 días, igual, ahí está. Ahí está el cojo. Pero aquí me llama ¿por qué hago mención a esto? Porque la palabra de Dios en este pasaje dice que cuando hablándose del cojo, vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Aquí es donde yo anoté un puntico que lo tracé así: movilicémonos por la fe en Jesús en circunstancias de imposibilidad. Es decir, en circunstancias donde se mendiga, vamos a ponerlo claramente, donde se mendiga el favor de otro. Usted dirá, pastor, ¿cómo así? Repítalo. Movilicémonos por la fe en Jesús en circunstancias de imposibilidad o en situaciones críticas. Este hombre ve que Pedro y Juan van a entrar y lo que dice el texto es, les ruega que le den limosna, que le den alguna ayuda. Pero aquí aparece algo bonito, es que Pedro con Juan, es decir, los dos, fijando en él los ojos. Me llama la atención que dice fijando en él los ojos. Se quedan mirándolo. Ese fijar significa, en otras palabras, poner, como se dice, la vista en un punto. Es decir, como detenerse a mirar o a observar detenidamente, como uno dice. ¿No lo habían visto antes? Seguramente sí. Por eso digo, otros días se hayan podido entrar y el hombre seguramente otros días se hayan pedido limosna, seguramente. Pero hay momentos en los cuales el hombre que se moviliza por fe es guiado por el Espíritu Santo. Y es allí donde aparece Pedro con Juan fijando en él los ojos. Uno dice, bueno, ¿y qué querían ver en él? ¿Qué es lo que querían examinar en la vida de él? Es decir, ¿qué les llamó la atención? A los predicadores nos ha pasado, y esto lo presento porque pues uno como pastor lo vive, como lo oíamos esta mañana en el testimonio donde se decía que la hermana, ya estando muerta, la ciencia había determinado que estaba muerta, el pastor en el templo se hacía notar esta mañana en el testimonio que cuando fue a orar por la situación que se estaba dando, o que se había dado, sabiendo que ya estaba muerta la hermana, dice que en ese momento algo pasó, algo sucedió extraordinario, que lo puso a él, como uno diría, a fijarse en la situación de una manera tal que uno dice, ve, yo no había mirado esto, yo no había observado esto. El hombre que se moviliza por fe en Jesús tiene unas experiencias
poderosas, poderosas y únicas. Y a veces queremos como hacer alarde, como elogiar mucho a la persona que Dios usa. Y fue el pastor tal, y fue el hermano tal. Y ay, es que qué hermano. Pero uno mismo sabe que a veces uno no tenía tal intención de obrar de tal manera, no tenía la intención de predicar tal mensaje, pero que el Espíritu Santo en un momento dado lo moviliza. Por eso quería como tomar ese tema de esa manera, nos moviliza, es decir, nos movemos en fe, actuamos en fe. Y a veces la gente dice, hermano, pero ¿por qué frente a esta situación y por qué no frente a la otra? Yo me pregunto, ¿era el único enfermo que había allí? Me hago la pregunta también, y hágase la pregunta. ¿Sería el enfermo que tenía una credencial de autorización y era única para pedir limosna? Yo no creo que en el templo se le diera una credencial para que todos los días esté una sola persona y es la única que puede pedir limosna. Eso es como se dice, vamos a licenciar a los que piden limosna, vamos a decirle, usted tiene permiso y usted es el único que en esta ciudad pide limosna. Eso no creo que haya existido ni existirá. Pero hubo un momento en el que Pedro con Juan, hombres que se mueven por la fe en Jesús, porque van es adorar al Señor al templo. Por eso hablo de la fe en Jesús, porque no tenían otra razón para ir al templo, al menos lo que yo entiendo acá, lo que uno ve en el texto. Y lo que se nota acá es que, fijando en él los ojos, le dijo, así que se habla de Pedro, le dijo, míranos. Y míranos. Y más le llama la atención. Y luego no estaba mirándolos y pidiendo una limosna. Pero es como alguien diciendo, mira, aquí hay algo especial. Deténgase a mirar. Deténgase a ver. Deténgase a observar. En otras palabras, aquí hay un sentir de Dios. Como este mensaje, es un sentir que le pone Dios a uno, y usted supiera cómo uno siente como cuando uno dice, este es el mensaje, sí, este es el mensaje. Usted supiera cómo es que uno determina predicar un mensaje, al menos en mi caso. Yo no predico un mensaje porque me parece bonito, porque me parece que es de moda, está de acuerdo al día, de acuerdo a la gente que está asistiendo. Yo eso no lo reviso así. Yo digo, hay algo que me impacta, algo que me toca, donde Dios me dice, así es, ese es el mensaje. Pedro le dice a aquel hombre, míranos. Entonces dice así, él, el que mendigaba, les estuvo atento. ¿Cómo no diría? Fijando en ellos los ojos. Se quedó pendiente, ¿qué pasaría? El hombre necesitado, el hombre en su imposibilidad, claro, como alguien diría, sentenciado a mendigar para subsistir. Cojo de nacimiento, no había esperanza, ya más de 40 años, no tenía ya esperanza de que se sanara. Pero acá dice el texto que él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Esperaba recibir de ellos algo. Pero acá se anota algo que a mí me llama la atención de sobremanera. Y me dio pautas para escribir: movilicémonos por la fe en Jesús en circunstancias de escasez. Dos cositas. En circunstancias de imposibilidad como la del hombre.
Ahora, respecto a Pedro y a Juan, en circunstancias de escasez. ¿Por qué? Mire lo que dice. Que se haya dejado anotado esto me parece muy interesante. Dice la palabra, mas Pedro dijo, ¿qué dijo Pedro? No tengo plata ni oro. En otras palabras, alguien diría, ¿cómo es que una persona se moviliza en el Señor, vamos a decir, y mantiene sin plata, mantiene sin dinero? Creo que ahí es donde el hombre debe, o todos debemos entender, que la fe en Jesús, el vivir o el movilizarnos por la fe en Jesús, no está condicionada a que usted tenga los recursos que aún se requieren o se necesitan y que son de suma importancia. Usted dice, pastor, ¿cómo así? Explíquelo bien, mejor, hágase entender mejor. Es decir, la fe en Jesús no está determinada por la billetera o la chequera, la cuenta bancaria o los estados de resultados de su empresa y especialmente el balance donde aparece el patrimonio. Es decir, la fe en Jesús no está determinada en ello. Muchos han dicho, a uno lo hacen reír los creyentes, y digo reír en el sentido de que a uno le parece bonito, pero no tiene nada de doctrina, no tiene nada de fundamento. Pastor, si yo me ganara el baloto, aquí en Colombia pues se hace mención al baloto, uy hermano, si me ganara el baloto, premio mayor de todas las loterías, si me ganara el baloto, hermano, vea, no solo yo traería mis diezmos, dicen algunos, sino que también construiría templos. Vea, enviaría misioneros. Bueno, y se ponen a soñar con lo que no tienen y con lo que es el baloto. Y piensan, porque piensan de que la manera en que yo expreso o expresaré mi gratitud, mi servicio o mi ofrenda es teniendo abundancia. Y que eso es fe. Por eso decía, la fe de algunos es que lo sane, pero no está en el Señor. Su fe no es el Señor, su fe es su sanidad. Otro, su fe es su labor, su empresa, su negocio, pero su fe no está en el Señor. Su fe está puesta en tener un negocio. ¿Sí me hago entender? Yo quisiera tenerlo aquí como para que usted dijera, pastor, no le entiendo o sí le entiendo. Así que usted pudiera contestar. Pero yo sé que Dios nos está aclarando un poco el tema. Digo un poco en el sentido que vamos poco a poco. Pero en la persona, en el Señor, tiene que ir más allá de las circunstancias adversas. Vamos a poner esta, de escasez. Muchos dicen, pastor, yo no voy al culto porque no tengo que ofrendar. Alguien me decía, pastor, ¿y yo qué hago para ser cristiano y no tengo nada de qué diezmar si yo no recibo nada? No me dan nada, escasamente la comida me la dan en casa, pero no me dan ni una moneda. Y muchos piensan de que no teniendo plata y no teniendo oro, algunos andan desesperados, algunos andan, como se dice, que se quieren quitar la vida. Pastor, es que uno sin plata, uno un pobre, algunos se añaden, miserable. Hermano, ¿yo qué hago? Esta vida tan arruinada que llevo. Y algunos hablan de la crisis. Y en esta crisis, hermano, en esta crisis, ahora con la pandemia, ¿qué crisis? Y claro, se quedan con el concepto de que si yo tuviese, si yo recibiera, si mi almacén
y si mi negocio, si mi empresa, bueno, y hablan, y así se van. Hermano, ahí sí yo tendría que testificar, yo le serviría a Dios, yo le ayudaría en la iglesia. Vea, si ese día que Pedro y Juan iban a orar al templo, se hubiese colectado una ofrenda para las necesidades propias del pueblo, de la iglesia, bueno, los ayuda necesitados, ellos no tenían con qué, al menos Pedro no tenía con qué. Y seguramente Juan tampoco, porque de hecho no le dijo Pedro, como cuando uno va con alguien, tiene una monedita para que le dé a la persona. No, tampoco. Sino que le dice, no tengo plata ni oro. Pero el hombre de fe, o el hombre que vive por la fe, que se moviliza por la fe en Jesús, sabe que su poder, o el poder que hay en su vida, no es el poder adquisitivo, no es el poder económico, no tiene que ver con ello, sino su relación con Dios. Diga amén. Su relación con Dios. Diga amén. Su relación con Cristo. Su relación con el Creador. El hombre que se moviliza por fe, no lo moviliza las circunstancias. Digámoslo así, las circunstancias no son las que determinan si hoy voy a adorar, si hoy adoro, si hoy oro, si hoy predico, si hoy le sirvo a Dios. No, no depende de ello. Ojalá entendiéramos eso. No depende de esas cosas. No hay dinero, dijo Pedro, no hay plata ni oro. Pero yo tengo algo. De lo que tengo, como dijo él, de lo que tengo te doy. Ojalá pudiéramos entender esta palabra ahora. Pudiéramos comprender este mensaje ahora. Dice, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. Es decir, te voy a dar todo lo que tengo. Aleluya. Aleluya. Pero lo que tengo te doy. Mire la frase, pero lo que tengo te doy. Y me llama la atención que al menos en la frase como está construida no dice de lo que tengo. Es decir, te voy a dar un poquito de lo que tengo. No, pero lo que tengo te doy. Como alguien decía, levanto mis manos, miren a ver qué tengo, y lo que tengo es de ustedes. Lo que tengo te doy. Aleluya. Y de una vez viene una palabra que es lo que el hombre de fe tiene. Ay, pastor, dígame qué carro tiene, me dirá alguien. ¿Qué modelo tiene? Muéstreme a ver su fe, mostrándome, como uno diría, sus propiedades, muéstreme. Alguien diría, pastor, o alguien diría, ay, pastor, yo pensé que estaba mejor, yo pensé que esto, yo pensé que aquello. Sí, pensó, pero aquí hay algo más que el carro de último modelo. Hay algo más bonito. Hay algo más bonito que el apartamento. Hay algo más bonito que el negocio que usted crea, que da mucho, que lucra mucho a la persona. Aquí hay algo poderoso. En el nombre de Jesucristo. Mírelo como dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre que se moviliza por fe tiene para dar. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. Aleluya, lo que tengo te doy. Aleluya, lo que tengo te doy. Y pueda usted recibir en esta hora esta palabra. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, cojo, de nacimiento.
más de 40 años. Pero levántate. No importa la edad, no importa los años de estar en esa imposibilidad, no importa el origen de su enfermedad, de su problema, de su imposibilidad. Cuando Dios usa a alguien para hablar de esa manera, Dios no entra sino a decir, como dice, levántate y anda. Alguien puede levantarse en el nombre de Jesús en esta hora de la imposibilidad que usted, en la cual ha vivido, en la cual ha estado durante muchos años. Sí, se lo digo, durante muchos años. Alguien me dirá, pastor, desde que me conozco. Alguien dirá, desde que lo conozco. Alguien dirá, a un pastor los médicos lo dijeron antes de que naciera. Y otro dirá, pastor, antes que fuera concebido ya se había dicho que no se podía. ¿Qué sería? Y algunos hablan de una manera descomedida, dicen, no, es que no puede ser, no hay remedio. Pero lo que tengo te doy. El hombre de fe se moviliza de esta manera. Lo que tengo te doy, levántate y anda. Ay, qué lindo. Yo ruego a mi Señor y digo a mi Señor, oh Señor, que alguien aquí se movilice por la fe para oír esta palabra en esta hora. En el nombre glorioso de Jesús, que alguien aquí entre nosotros se movilice por la fe. Alguien que esté en circunstancias de imposibilidad. Que hayan dicho ya no hay remedio. Y que Él sabe que no hay remedio, no hay cura para su mal. Pero si alguien ahora, y lo digo, si alguien ahora pone su fe en Jesús. Aleluya. Pone su fe en Jesús. Aleluya. Pone su fe en Jesús. Pone su fe en Jesús y se moviliza por esa fe en circunstancias de imposibilidad. Y escucha la palabra de fe que hoy se está predicando, que Dios se la ha enviado a su corazón, y es levántate y anda en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Usted puede levantarse de esa imposibilidad. ¿Cómo así? Sí, en el nombre de Jesús. Lo repito, en el nombre de Jesús. ¿Alguien tiene fe en Jesús? ¿Alguien tiene fe en Jesús? ¿Alguien quiere movilizarse por fe en Jesús? Yo he venido movilizado, digámoslo así, movido por la fe en Jesús. Y esta palabra Dios me la dio para su bien. Dios la ha traído para su vida, o para vida para usted, para salud para su vida. Hay poder en el nombre de Jesús. Movilícese por la fe en Jesús. Levántate. No tengo plata, no tengo oro. Quiero decirle ahora, Dios quiere movilizarlo sin plata, sin oro. No tengo que ofrecer, no tengo que dar materialmente, pero levántate y anda. Levántate, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. En esta hora, usted que ha estado con su corazón
desgarrado, con su corazón herido por tantas cosas que han pasado. Dios en esta noche le dice: movilícese por la fe en Jesús y levántate y anda. Sé que hay personas en lo que por el Espíritu Santo uno siente, como me está pasando, en ese sentir que tengo al predicar. Hay personas que están mirando fijamente. Hay personas que han puesto su mirada fijamente y esperan recibir algo en esta hora. Y esperan recibir algo. Y a ellos que esperan recibir, a ustedes que esperan recibir algo, como ministro del Evangelio, con la unción del Espíritu Santo, le digo en esta noche: levántate y anda. Aleluya, las palabras en el nombre de Jesús. Porque todo aquel que se moviliza por la fe en Jesús tiene y goza, disfruta de estas bendiciones. Sí, las disfrutamos. Tomándole por la mano derecha, le levantó. Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, el que no podía andar, y saltando, el que no podía saltar. Y ahora dice: y alabando a Dios. Esto es lo que sucede con alguien que se moviliza por la fe en Jesús. Puede andar, puede saltar, puede alabar a Dios. Digan gloria a Dios. Pueden alabar a Dios. Así que usted puede andar, puede saltar y puede alabar a Dios. Esto es lo que nos pasa aquí. Por eso ven aquí al pastor José predicando así. Y han visto a otros predicar. ¿Por qué? Porque es que el Señor nos ha puesto, aleluya, en esta bendición. Y uno se moviliza, anda, salta, aleluya, salta, gloria a Dios y alaba a Dios. Así que esto es una cosa impresionante. Este texto nos hace pensar que la fe en Jesús trae unas bendiciones a todos. Unos que no están enfermos y otros que están enfermos. Pero aquí el que se mueve por la fe es bendición para el otro. Cualquiera que sean las circunstancias. Mientras unos están en las circunstancias de escasez como Pedro y Juan, el hombre, además de estar en la escasez digámoslo así, de esa circunstancia, en cuanto a su pobreza, en escasez, también tenía imposibilidad. Pero aquí hay un Dios que hace cosas maravillosas. El testimonio es tan cierto como el que oíamos esta mañana, que el hermano hacía mención, que hay testigos. Aquí también se dice de otros testigos. Y dice así: y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Hay testigos de este hecho. Esto fue algo verídico, real. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían, vea esa expresión, le reconocían. Es decir, tenían que como decir: ¿será este? Sí, no, sí es. Ah, no, sí es. Mire, las pruebas y bueno, buscar hasta que decían: sí, este. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Quiere decir que lo tenían ya pillado, dicen por ahí, ya visto.
Dice en esa puerta la hermosa, y se llenaron de asombro la gente, de asombro y espanto, porque estaban espantados, porque estaban asombrados. Dice aquí, por lo que le había sucedido. Es decir, no solo por lo que vieron, sino por lo que le había sucedido. A este le pasó algo. Y esto no es normal entre nosotros, dirían ellos. Esto no es cotidiano, esto no es. Y estaban asombrados. Y dice acá, y espantados por lo que le había sucedido. Mientras que el pueblo estaba así, el cojo estaba asido a Pedro y a Juan, es decir, tenía agarrado a Pedro y a Juan. Yo no sé cómo lo agarró a los dos, pero no sé si el cuello, no sé cómo lo agarró. Es decir, el hombre fue sanado y venga para aquí, los agarra a ellos, a Pedro y a Juan. Dice, y todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Es decir, todo el pueblo se vino a ver a Pedro y a Juan, que el cojo los tenía agarrados, ya el que no era cojo, pero ese cojo que era llamado así el cojo, los tenía agarrados. Y dice la palabra que cuando vio Pedro que la gente vino, como se dice, a mirar quiénes fueron los que hicieron ese milagro, respondió al pueblo, bien parados son los evangélicos, así me gusta un Pedro así bien parado, esto está bonito, dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? En otras palabras, ¿por qué se aterran o por qué se sorprenden? Como se dice, ustedes, ¿qué les pasa? Porque están en esa actitud. Esto parece una cosa contradictoria, dice, pero ¿cómo no va a estar uno así? Si es que hubo un milagro, es que hubo algo raro. Es decir, hay personas, como el caso, y vuelvo al testimonio esta mañana, porque hay que encajar el tema doctrinalmente y no dejarlo ahí suelto, porque los testimonios son bonitos, pero si no se sabe oír conforme la doctrina, terminan haciendo daño en vez de bendición. Y eso quiero aclarárselo a muchos. Pero usted observa que Pedro dice, momento, ¿por qué ustedes se alarman? Alguien, uy hermano, es que la hermana contaba esta mañana. Sí, es algo, como se dice, uno diría, fuera de serie, pero usted tiene que acostumbrarse o tiene que entender que eso es lo normal en el Evangelio de Dios. Y mira, y entonces, ¿por qué no sucede conmigo? Ahí viene el problema, por eso hay que tener cuidado. Porque alguien dice, si lo hizo con ella, tiene que hacerlo conmigo. Y lo que ella hizo, yo lo voy a hacer. No se ponga a hacer lo que ella hizo. Es decir, no comience a andar así. Usted tiene que tener la fe en Jesús. Y tiene que saber en quién ha creído. Y saber de que Él es poderoso. Y que Él hará y que Él no hará. Así que el hecho de que a ella la resucitó, no vaya a estar diciendo, hermano, entonces todo muerto yo voy a orar por él para que resucite. Si eso fuera así, no hubiera ninguno muerto, especialmente los creyentes. Porque oraríamos y nunca se van a morir, pero no. El más grande entre los hombres, Jesús, murió. Entonces partamos de esa verdad, hablemos de la verdad. Y todos estos murieron. Habla de todos, habla de toditos, de Enoc. Así que fue arrebatado por el Señor, pero dice, murió también. Así que, bueno, ¿y dónde está Enoc? Murió también. Elías murió también. Lea bien, verá. Todos estos murieron. Así que Moisés murió también. Y todos han muerto. El hombre que se moviliza por fe debe tener clara la doctrina, debe tener claro el principio, el fundamento, porque su fe no radica. Alguien me dice, uy hermano, pero ese milagro, ahora sí tengo fe. ¿Cómo así que ahora sí? Es
Dígame, ¿cómo así que ahora sí? Está bien que diga usted, oye hermano, mi fe se ha fortalecido. Bueno, se fortalece por el oír, digámoslo así, por la palabra, por lo que ha sucedido, sí, claro. Pero a uno le aprovecha el oír y a otros no. ¿Por qué? Porque no va el oír acompañado de fe. Así que va más allá del oír. Esto tiene que ser fundamentado en la doctrina. Pedro en este caso le dice a varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hay personas que dicen, hermano, ¿y cuál fue el pastor que oró? Ya no faltará que, yo quisiera que ese pastor orara por mí, porque ese pastor cuando ora resucita a los muertos. Pregúntele al hermano Orlando Rivera, que es el que se mencionó esta mañana, a ver si él por todos los que ha orado han resucitado, primero. Y si por todos los enfermos que han orado se han sanado. Y se dará cuenta que al igual que yo, dice, no, si yo he orado y se han muerto de una vez, aún se me han muerto en los brazos. Pastor, y entonces la fe va más allá. Perdóneme, la fe va más allá. La fe en Jesús no está condicionada ni determinada. Si usted no se muere, si usted no se enferma, no. Si usted está bien, no. La fe en Jesús va ya sea por vida o por muerte, en abundancia o en escasez. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Yo siento la gracia de Dios para predicar esta palabra, porque la fe en Jesús va más allá de lo que algunos quieren ver. Pastor, es que yo quisiera ver al Señor obrar. Y algunos hasta dicen, si Él me hiciera este milagro, pastor, yo creería. Eso no tiene doctrina. Pastor, si el Señor me respondiera sanándome a mi hija, yo ahí sí creería en Él. Eso no es doctrina, no es fundamento, eso no es fe en Jesús. Eso no es fe en Jesús. Así que no ponga su esperanza en si Él me hace, si Él obra, si Él sana, si Él prospera. Ponga su fe en Jesús, aunque tenga que decir, no tengo plata ni oro. Ponga su fe en Jesús. Ponga su fe en Jesús, aunque usted diga, pastor, yo tengo solamente una cosa, y es la gracia de Dios conmigo, el poder de Dios conmigo. Lo que tengo te doy, dijeron. Lo que tengo, dijo Pedro, lo que tengo te doy. No tengo más, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda, porque tengo poder de lo alto, tengo la unción del Santo. Así que el apóstol Pedro, gracias a Dios doy por Pedro. Yo ya muerto Pedro, pero doy gracias a Dios por Pedro, que sabe cuál es la doctrina, que aprendió la doctrina, aprendió cómo es esto y nos dejó al menos, como se dice, en su experiencia, en su testimonio, para que conozcamos la doctrina verdadera, la que es el Evangelio, la que es del Evangelio. Este Pedro se atreve a decirle, ¿por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. ¿Acaso fuimos nosotros? Y entonces de una vez apunta a donde tiene que estar la fe suya y la fe mía, la fe del enfermo y la fe del alentado, digamos, la fe del predicador y la fe del que oye la palabra. Entonces tiene que estar fundamentado. Dice así la palabra del Señor. Le dice aquí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios nuevo, aparecido ahora, no, es el mismo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aleluya, dice así, del mismo Dios de ellos, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Ha glorificado a quién? A su Hijo Jesús. Cuando alguien tiene fe en Jesús,
Lo que se busca es la gloria de Jesús, no la gloria nuestra. Porque ahí está el problema. Queremos gloria para usted y para mí. Ay, hermano, que la gloria de Dios para usted y para mí. Aquí la gloria es para Jesús, para nadie más. A otro no le daré mi gloria. A otro no le daré mi gloria, dijo él. Así que todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, lo que Dios está haciendo no es para la gloria suya, no es para mi gloria, es para la gloria de Jesús. Ojalá entendamos la doctrina clarita, para la gloria de Jesús. Dice aquí en vosotros, y de paso les mandó de el mensaje, entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Y ustedes son los que lo juzgaron, ustedes fueron los que lo sentenciaron a muerte. Así que les habló de frente. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Vea esta palabra. Esto era para que lo hubieran matado a él de una vez, a Pedro. Un mensaje así contra ellos. Ustedes son asesinos, homicidas, han matado al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Le dice, no pudieron acabarlo, así que aunque lo mataron, ya vive, ya ha resucitado. Dice, de lo cual nosotros somos testigos. Es que ese es el fundamento, decía en una enseñanza anterior, que la principal doctrina del evangelio es la resurrección. Porque sin resurrección, vana la predicación, vana la fe, todo vano. Así que ellos tienen claro, pero ahora termina donde voy a terminar la enseñanza. ¿Qué fue lo que movilizó a este hombre, el cojo, que pedía limosna? ¿Qué fue lo que lo movió para que fuese sanado? Nos quedamos con la historia del que pedía limosna, pero nos olvidamos que él los miró fijamente, o que él se detuvo a verlos. ¿Y qué estaba viendo allí? Aquí se declara algo que no se declaró en el momento del milagro, sino en el momento del testimonio del milagro, acerca del milagro. Y dice, por la fe en su nombre. Por la fe en su nombre. ¿En cuál nombre? Cuando Pedro le dijo, en el nombre de Jesús, lo que tengo te doy. ¿Qué tengo? En el nombre de Jesús. No es otra cosa. Por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, hablan del ciego. Dice, le ha confirmado su nombre. ¿Cuál nombre? El que es sobre todo nombre. Así que el hombre aquel que pedía limosna, en las circunstancias de pobreza y de imposibilidad, frente a Pedro y a Juan, en circunstancias de pobreza. Pero cuando Pedro dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Por la fe de ese hombre, escuche bien la doctrina, por la fe de ese hombre. Pero ¿la fe en quién? En Jesús. No es la fe solo del hombre, es la fe en Jesús. Ay, qué lindo. Oh, se abren los ojos del entendimiento para que alguien pueda creer a la palabra. Este mensaje creo que para ustedes está clarito, clarito, clarito. Por la fe en su nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Pedro dijo, lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. Y el otro dice,
Claro, pone su fe en Jesús. Dice, este Jesús, que levántate y anda. ¿En qué nombre? En Jesús. Me levanto y ando. Aleluya. Nadie se levanta en otro nombre. Nadie se va a levantar en el nombre del pastor José. No pierda el tiempo. No lo pierda. Usted se levanta en el nombre de Jesús. Ay, qué linda palabra Dios nos ha dado esta noche. Por eso dice a este que vosotros veis y conocéis. Ustedes lo conocen. Conocen al que mendigaba aquí. Pero Dios, dice, le ha confirmado su nombre. Y luego repite algo que quiero que le quede claro. Por eso el mensaje de hoy es: movilicémonos por la fe en Jesús, o movámonos por la fe en Jesús. Nunca olvide este mensaje. Por eso dice, la fe que es por Él, aleluya, dice, ha dado a este. Es decir, la fe en Jesús es la que le ha dado a este. Aleluya. ¿A quién? A este hombre, a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Hay testigos. Habrán testigos. Sí, los hay de lo que Jesús ha hecho, de lo que Jesús está haciendo. Yo soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Usted puede decir, yo también soy testigo del poder de Dios por la fe en su nombre. Oh, alabanzas a Dios. Movilícese por la fe en el nombre de Jesús, por la fe de lo que tengo. Alguien diría, no, lo que tengo te doy. Lo que tiene usted y lo que tengo yo, lo más preciado, lo más hermoso, es la fe en Jesús. La fe en Jesús, la fe en Jesús. Permítame decir esto otra vez: la fe en Jesús, la fe en Jesús. Que pudiera decir algo más ahora para que usted se levantara de la situación en que se halla, de la situación en que se encuentra. Levántese. ¿Tiene fe en Jesús? ¿Tiene fe en Jesús? Usted dirá, pastor, pero estoy en circunstancias de pobreza. La fe en Jesús actúa, no importa las circunstancias. Y circunstancias de imposibilidad. Me han dicho que yo ya no puedo, que esta es mi suerte. Digan lo que digan, pero levántate y anda en el nombre glorioso de Jesús, por la fe en su nombre. Digo a todos los congregados, a todos los que están en este culto: si alguien ha puesto su confianza en Jesús, a partir de ahora mismo, usted recibirá bendición de Dios, cual usted jamás se lo imaginaba, jamás lo había soñado, jamás ni siquiera lo había pensado, como uno diría. Aquí está Jesús. Aquí Dios me mandó a hacer un mandadito. Ay, qué hermoso mandadito me mandó a hacer. Y yo con gusto he traído el mandadito. Y el mandadito, ¿sabe qué es? En el nombre de Jesús: levántate, levántate, levántate y anda. Levántate y andas. En esta hora puedo decir con toda autoridad que Dios me da la autoridad para decirle a todos los que están fijando, como se dice, su fe en Jesús, le tengo que decir: levántate, levántate. Mujer, levántate. Varón, levántate. Jovencita, levántate. Aleluya, aleluya. Usted dirá, pastor, yo soy una ancianita. Levántate y anda. ¿Sabe qué significa eso? La gracia de Dios llegó para quedarse en su vida. Y usted va a poder entrar al templo, que quiere decir entrar a la presencia de Dios. ¿Y cómo va a entrar? Andando, no empujadito, no jaladito. Entrará andando y hasta saltando. Aleluya, saltará. Hay momentos en los cuales el Señor nos permite unos saltos para pasar aquellas barreras, aquellos obstáculos. Y eso es muestra de fuerza, de valor. Así que vea, Dios nos ha bendecido.
Y usted solamente le queda, y a mí solamente me queda, ¿sabe qué? Alabar a Dios, alabar a Dios, alabar a Dios. Digan amén, digan amén, digan amén. Te dirá, pastor, usted sí que grita. Oh, pero yo estoy, es que salgo, como se dice, salto. De verdad, mi corazón está feliz. Porque Dios envió una palabra. La palabra es: movilicémonos por la fe en Jesús. O movámonos, algo más sencillo, movámonos por la fe en Jesús. Usted no se va a quedar ahí, va a andar, va a andar. Usted que dice, pastor, yo no he perseverado bien, va a andar. Pastor, yo caí, va a andar. Aleluya. Pastor, hay muchos obstáculos, va a saltar, va a saltar. No se preocupe, va a saltar. Aleluya. Pastor, ¿yo qué hago? No, pon su fe en Jesús. Y va a alabarlo, y va a alabarlo, y va a alabarlo. Y va a predicar también la palabra. Va Dios a usar su vida para que usted le diga a otro, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, de estudio, sus vecinos. ¿Sabe qué le va a decir? Lo que tengo te doy. ¿Qué tengo para dar? En el nombre de Jesús, levántate y anda. Oh, gloria a Dios, yo estoy feliz. Realmente la palabra llegó donde tenía que llegar. Quiero decir, hoy cosas maravillosas ha hecho Dios. Así que a mí tampoco me aterra ni me sorprende. Como oíamos esta mañana, hermano, esto tenemos que oírlo y decir, esto es verdad, esto es lo que hace Dios. Claro, no lo hace con todos, también hay que entenderlo, pero en quien lo haga, que se goce. Pero si no lo hace en su vida, gócese, porque su fe está en Jesús, no en el milagro. Aleluya, aleluya. Los que están pidiendo el audio, muy bonito que lo compartan, pero no repartan el audio para poner la fe en el milagro. No, eso es como el que se toma una agüita y y se curó, y entonces tómese la agüita y tómese la agüita. Usted se da cuenta que los que toman el agüita no todos se curan. Alguien dirá, pastor, pero con el agüita, pero con esto todos se van a curar. Con ese audio no se van a curar todos. ¿Alguien va a creer? Sí. Como el hermano o los hermanos, ¿alguien va a arrepentirse? Sí. Pero no hagamos del milagro algo divino. Hagamos del divino lo que es divino. ¿Sabe quién hace el milagro? Dios. Dios es mayor que el milagro. Dios es mayor que la sanidad. Por eso, pon su fe en Jesús. Voy a orar en el nombre glorioso de Jesús. Vamos a invocar el nombre del Señor. 822 móviles conectados. A Dios gracias, porque muchos hemos sido instruidos en la palabra. Espero que la palabra, haya despejado dudas, haya aclarado inquietudes, haya Dios removido, como se dice, cosas, hasta doctrinas erróneas. Dios nos ayude, porque vamos adelante. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Cristo nunca me ha dejado. Cristo nunca me ha desamparado. En la noche oscura, en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Nunca olvide eso. En la noche oscura, en el día de prueba. Pastor, no quiero estar en noche oscura. Así no se puede andar en este camino. Somos la luz para pasar esas noches oscuras. ¿Cómo así? Las tinieblas no prevalecen, pero que las tinieblas las hay, pero somos la luz. Así que Dios nos bendiga. Voy a orar por ustedes, voy a orar, oren por mí, oremos todos, oremos, que ya lo que Dios, como se dice, quiso hacer, obró. Ahora yo quiero solamente dar gracias. Dígale al Señor gracias. Gracias por la palabra. A ver, oren conmigo. Gracias por la palabra. Dios de los cielos, esta palabra llegó al corazón de quienes se fijaron, pusieron, como se dice, toda la atención para que ese nombre que es sobre todo nombre, tu nombre, fuese glorificado. El nombre de Jesús es poder.
Aleluya, aleluya. El nombre de Jesús es poder. Y las personas que escucharon la palabra en esta hora, ay Señor, qué bueno, porque han recibido, han tenido, han sentido, han vibrado, sus corazones han sido renovados incluso. Dios Todopoderoso, todas esas personas algo tendrán que testificar, algo tendrán que contar, algo tendrá que la familia, de lo cual hasta asombrarse. Oh Dios, pero que ellos puedan testificar quién es el que se ha glorificado. Este nombre de Jesús es grande, este nombre es precioso, y yo he querido adorarte, alabarte por todo lo que has hecho hoy y seguirás haciendo, y nos permitirás vivir. Ayúdanos, soberano Dios de los cielos. Aleluya, gracias Dios Todopoderoso, gracias, y ayúdanos para siempre tener algo claro. Lo que tengo te doy, eso vamos a dar, Dios Todopoderoso, eso vamos a dar en el nombre glorioso de Jesús.